por la única radio 94.5 FM. Vamos a empezar nuestra primera entrevista con Rodrigo Gómez de la Torre del sector productivo. Rodrigo, bienvenido a Noticias 360. Un buen día. Muy buenos días, Rommel. Buenos días, Alexandra. Buenos días a todos los que nos siguen en radio y redes sociales. Rodrigo, sin duda, el sector productivo tiene una expectativa, por lo que insisten, el fenómeno del Niño va a ser en Latinoamérica un evento fuerte e intenso, según manifiestan los expertos, y con todo esto se suma la preocupación que tienen empresarios, trabajadores, de manera conjunta el país. ¿Cuál viene a ser la propuesta que deben considerar muy seriamente las dos opciones hacia la segunda vuelta, Rodrigo? A ver, yo creo que ya más allá de los análisis, más allá de los cuestionamientos del sistema del Consejo Nacional Electoral, la data está dada y hay dos candidatos que van a segunda vuelta. Definitivamente la sorpresa de Noboa ha sido evidente. Sin embargo, ¿qué es lo que quiere el sector productivo? Lo mismo que viene planteando más de 12 años. Tener reglas del juego claras, principalmente claras y estables. Segundo, necesitamos realmente ciertas reformas en materia laboral puntuales, las cuales en gran medida ya se acordaron en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, las cuales curiosamente facilitarían la vida orgánica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque permitiría tener más afiliados. Y algo curioso, a ver, cuando de lo que se pudo aplicar a través de acuerdo ministerial en el año 2020, basado en las revisiones y análisis del Consejo Nacional del Trabajo del año 2019, el contrato productivo que se denomina ha permitido la generación, tenemos más de 76,000 contratos productivos activos. No son para regular el pasado, son para nuevos contratos, obviamente. 76,000 nuevos contratos en la peor época laboral que ha tenido el Ecuador, del 20 en adelante, desde la pandemia. Ese tipo de reformas pragmáticas, reales, son las que van a dar viabilidad para sostener empleo y generar más empleo. Necesitamos ser pragmáticos. El otro tema, y esto es lo que no necesitamos más reformas tributarias. Mejor control a la evasión posiblemente, pero no más reformas, porque toda reforma tributaria, por arriba, por abajo, por la izquierda o por la derecha, termina golpeando al bolsillo de los ciudadanos. Y eso es una realidad y lo hemos vivido por más de una década. No es un tema novedoso, no es un tema nuevo. El Estado lo que busca es ver cómo recauda más para sostener un aparato burocrático que cada vez crece más, pero es un engordamiento, hablando en términos alimenticios, de carbohidrato puro. Esto es solamente quitarle la proteína al sector privado para meterle carbohidrato al sector público. Allá se engorda, pero no beneficia al desarrollo muscular de la nación. Cuando se refuerza el desarrollo productivo y se refuerza el sector privado, las cosas caminan. Rodrigo, ¿tú crees que se debería pensar en una reestructuración en esta propuesta, lo que ingrese quien venga por un año y medio, bajar el tamaño de la burocracia, bajar el tamaño del Estado? ¿Eso es algo necesario? Yo creo que hay que hacer más eficiente al Estado. No es solamente un tema de tamaño, también es un tema de eficiencia en el Estado. El tema de trámites. En el gobierno del prófugo se hablaba de cómo reducir trámites. Y para cada reducción, para cada trámite que se reducía en un 1%, incrementaban 5% de trámites. En el gobierno de Moreno se promulgó a inicios del gobierno, ¿no?, la ley de reducción de trámites o algo, tiene un nombre en esa índole. Esa ley, al día de hoy, todavía no tiene reglamento. O sea, la pandemia llegó. La pandemia nos obligó a reducir trámites y dejar de pedir tanto papeleo.
Pasó la pandemia y ya estamos recuperando todos los trámites y todos los papeleos posibles. Ese tipo de situaciones son las que agobian y ahorcan al sector privado porque generan costos innecesarios. El decreto 68 en los primeros días de gobierno del presidente actual, la misma historia, reducción de trámites. Sin embargo, no sé qué pasa, pero parece que el trámite justifica puestos de empleo en la burocracia y por eso se habla de reducir de trámites, pero en efecto lo que se hace es complicarlos más o incrementarlos de alguna manera. Ahora, sin duda hay que tener un debate, un diálogo pleno con todos los sectores para ver quiénes pueden aportar y qué soluciones sobre el tapete se puede poner en el ámbito laboral para poder lograr lo que tú dices, una eficiencia, 2, que se gaste lo que se deba gastar y 3, lograr formalizar más empleo para sostener la base económica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las reformas implementadas sin participación del Consejo Nacional del Trabajo en el año 2015 realmente fueron nefastas. Días atrás conversábamos precisamente contigo, con José Villavicencio, y él hacía referencia a la ley de injusticia laboral. Todos estamos conscientes de la ley de injusticia laboral. En el 2014 cerramos 14 con un 49.6 de empleo pleno. En el 15 el empleo pleno sale del 49.6, sale al 46%. Antes de la pandemia, que le echamos toda la culpa a la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia ya teníamos un 38% de empleo pleno. Habíamos perdido prácticamente 12 puntos porcentuales de empleo pleno, porque las leyes no generan empleo, pero sí tienen la capacidad de destruirlo. Uh-huh. Rodrigo, con todo esto de las propuestas dadas, seguro los sectores productivos aportarán a quien vaya a Carondelet para poder mejorar esta situación económica y también generar empleo, que es una de las grandes preocupaciones para bajar así la migración de compatriotas de manera irregular, ¿no? A través de Panamá, a través de ese infierno, que es esos pantanales allá, para poder cruzar y lograr llegar a Norteamérica, que no está en tampoco, digamos, buenas condiciones económicas que se diga. Yo creo que en el momento que nosotros generamos espacios de empleabilidad, podemos generar estabilidad acá. Sí, el sueño americano se mantiene. Curiosamente, la gente que migra y los socialistas que han promulgado el antiimperialismo, también cuando migran a Estados Unidos o a Europa, y rara vez hemos oído a alguien que haya migrado a Venezuela o Cuba. Unos se autoexiliaron a México, pero fue un autoexilio asegurando persecución. Lo que yo quiero mencionarte también es otra cosa. El Ecuador ha sido muy eficiente en cambios normativos. Somos extremadamente hábiles para cambiar las reglas del juego cada que podemos. Por eso yo inicié diciéndote, necesitamos reglas claras, principalmente estables, porque inclusive sobre reglas incómodas, tú te ajustas y ajustas el plan y ajustas la economía, la proyección económica de una empresa y dices, ok, a pesar de los problemas que me impone el gobierno, sea el cual sea, vamos a hacer la inversión. Y a pesar del gobierno, te inviertes. Pero cuando estás en el primer año, llega y te cambian el ámbito normativo, te cambian las reglas laborales, te modifican el tema tributario, lo único que haces es decir, ya no, o sea, perdónenme, a pesar de todas las normas incómodas, decidí invertir, y a pesar de eso usted me complica más. Eso es lo que ahuyenta la inversión, la inestabilidad normativa, y no dejo de mencionar el tema laboral. Las tres principales causas que tenemos nosotros en el Ecuador: inestabilidad normativa, temas tributarios, no necesariamente sobrecarga tributaria, pero sí cualquier cantidad de impuestos, tasas, tributos y demás, y definitivamente el tema laboral. En los años que tú analizas esto, verás que un año está más arriba el laboral, otro, el segundo y el tercero. Y para los trámites, solamente concluyo con esto, no nos olvidemos
que para cada dificultad hay alguien que vende facilidades, ¿no? Que eso significa corrupción de manera directa o indirecta. Rodrigo, ¿se puede pensar en flexibilizar ese marco legal? Porque claro, algunos empresarios han dicho es muy cerrado, entonces se busca eficiencia, se busca trabajadores que sean responsables, pero también dicen de todo hay en la viña del Señor y el rato que tú contrataste a alguien no funciona, pues tienes bastantes, no sé si pagar liquidaciones, distintas situaciones. Entonces, claro, eso complica para que haya una contratación formal. ¿Tu lectura al respecto? Contratar en el Ecuador, armar un contrato laboral puede parecer fácil, pero hay que pensar que el contrato laboral a partir del noveno, no, del día 90 se convierte en indefinido con una estabilidad fija de 3 años. Eso lo que hace es ahuyentar la contratación. ¿Y cómo lo expreso? Cuando tú tienes un emprendimiento y el emprendimiento estás arrancando recién, ¿ya? Y no sabes cómo te va a ir. Y dices, ok, yo necesito una persona más porque realmente solo no voy a poder. Solo yo o solo con mi pareja no vamos a avanzar solos. Y quieres contratar a alguien más. Y el Ecuador es un país de emprendedores por necesidad fundamentalmente, pero también por innovación. Pero los emprendimientos se mueren más del 80% antes del año y medio. Y si se murió tu emprendimiento a los 6 meses, a los 8 meses, tú además de haber perdido la inversión, haber arriesgado un patrimonio, probablemente haberte endeudado a una tasa alta de interés, tienes un pasivo laboral adicional con una proyección de 3 años. Es un disparate. Por eso se creó precisamente dentro de los acuerdos ministeriales, y ahí me puede fallar la memoria, si está entre el 220 y el 223, el contrato para emprendedores, que les da una viabilidad de moverse hasta los 3 años. Sí creemos que ha faltado de parte del Ministerio del Trabajo difusión de estos acuerdos. Pero también hay otros, son contreras. Hay grupos contreras que no importa a qué se oponen, porque además creen que la estabilidad laboral es vitalicia, así como los sindicalistas, y recordemos esos contratos leoninos de la empresa eléctrica Quito, que en su momento el contrato colectivo hablaba de estabilidad laboral para los padres, y de los padres heredaban la estabilidad laboral a los hijos. O sea, ni siquiera les habían preguntado qué querían hacer, qué habían estudiado, pero ya tenían trabajo. Ahora, Rodrigo, ese tipo de situaciones no abonan al desarrollo de un país. Aparte de todo esto, se ve que el marco legal no nos ayuda de esa parte y quería retomar el tema de inversiones. Al cambiar las reglas a mitad de negocio, quizás andando el negocio, quizás produciendo, pues eso ahuyenta desde luego la intención o que los inversionistas extranjeros vean a nuestro país de manera atractiva. Las cifras lo dicen, creo que eran 600 millones los que han llegado al Ecuador en comparación con los miles de millones de inversión extranjera que llega a Perú y llega a Colombia. Luchamos en desventaja. Definitivamente. Y curiosamente en épocas más complicadas, Colombia con una guerra interna por los temas de FARC, ELN, una guerra de 50 años, a pesar de ello, Colombia en la última década pudo incrementar sustancialmente la producción petrolera, por ejemplo. Perú con problemas de pobreza, con problemas de inestabilidad, con problemas inclusive también de guerrilla en su momento, también comenzó a captar inversión extranjera. El Ecuador, a pesar de las buenas intenciones y a la buena gestión de ciertos ministros de inicio de gobierno buscando inversiones, no pudo captar inversiones. ¿Por qué? Porque antes de la muerte cruzada, la muerte cruzada se da por el cuarto intento de desestabilización y tumbárselo al presidente. El presidente, a mi criterio, lo que dijo es ya basta. Hasta aquí llegamos, muerte cruzada, que el pueblo decida lo que quiere. Y ahora tenemos otro gobierno de corto plazo, de 18 meses, con un fenómeno del niño de por medio, que no sabemos la intensidad. Yo espero equivocarme, yo creo que va a ser un fenómeno muy fuerte, pero es inestabilidad también, y la gente va a esperar que pase para invertir.
Así es, agradecemos la participación de Rodrigo Gómez de la Torre, su enfoque en torno a la parte laboral de la productividad y los cambios que esperan como retos para los finalistas en esa materia específica. Gracias, Rodrigo, por haber participado en Noticias 360. Un buen día. Rommel, Alexandra, un abrazo y muchas gracias también. Gracias también. Las 7 de la mañana, 25 minutos. Noticias 360 por la única radio 94.5 FM. Noticias 360 presenta El Mundo en Breve. Noticias 360 por la única radio 94.5. El Parlamento de Venezuela de mayoría oficialista designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. El Parlamento de Venezuela de mayoría oficialista designó y juramentó a la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, conformada por 13 rectores principales considerados afines al gobierno y 2 afines a la oposición. Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco, Aimé Nogal, Carlos Quintero y Juan Carlos del Pino son los nuevos rectores principales del ente electoral que organizará las próximas elecciones en Venezuela, entre ellas las presidenciales previstas para 2024. Tanto Amoroso como Quintero están sancionados por Estados Unidos. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, calificó la designación del CNE como una buena noticia. Podríamos haber dado una muestra de sectarismo y haber desarrollado un Consejo Nacional Electoral que solamente respondiera a algunas toldas políticas, pero esa no fue la instrucción que nos planteamos desde el primer momento, esa no fue la orientación que nos dio nuestro presidente del Partido Socialista, el presidente Nicolás Maduro. Consultado por La Voz de América, el politólogo Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, considera que se trata de un organismo orientado a desalentar el voto. Estamos hablando de Elvis Amoroso, que primero, sin ningún rubor pasa de la Contraloría General de la República, que es un poder del Estado, a otro, presidiendo en este caso el CNE, además habiendo sido diputado del PSUV, con un estrecho vínculo con la pareja presidencial, que además es la Contraloría General de la República que inhabilitó a la principal candidata opositora. Es sin duda alguna un CNE espantavoto. En tanto, la Fuerza Armada venezolana ratificó su lealtad al presidente Nicolás Maduro y advirtió que actuará de manera firme y decidida ante presuntos llamados golpistas y desestabilizadores por parte de sectores extremistas de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La única radio que se escucha y vende. Inicio de espacio publicitario. Haz tus maletas y vámonos de vacaciones con los beneficios que te ofrecen tus tarjetas Banco Pichincha. Recibe un bono de hasta 2,000 millas Pichincha Miles. Participa por la devolución del 20% de tus consumos y difiere hasta 6 meses. Tarjetas Banco Pichincha. Aplican condiciones. Fin de espacio publicitario. Tu vida puede cambiar con un pensamiento único. El hábito de leer diariamente nos hace abrir la mente y explorar nuevas posibilidades de conocimientos. Lee, no pierdas más el tiempo. La única radio 94.5. En Noticias 360, El Entrevistado por la única radio 94.5 FM. Las 7 de la mañana, 29 minutos.